Vamos a empezar con esta clase. Es una clase un poco difícil de dar. Ahora van a entender por qué, por todo lo que sucedió, pero vamos a ver cuál es también lo que aprendemos de aquí. Esta historia, en verdad, nosotros ya vimos todo, terminamos todo con la historia de Shimshon, ¿se acuerdan? Ok. El Naví, o sea, en Shofetim, cuando ahí el Sefer Shofetim empieza a relatar todo, Shimshon fue el último Shofet, Shimshon fue el último juez. Ok. Después de Shimshon, después de los jueces, ya empieza la época de los Nevi'im, ¿sí? De los profetas. Vamos a ver con Shemuel Naví. Y después toda la historia de David Amelech y todo. Pero en el Sefer Shofetim, cuando termina de hablar de Shimshon, cuenta dos historias que en verdad no pasaron después de Shimshon, sino que sucedieron después de Yoshua. O sea, volvemos mucho tiempo antes, ¿ok? Casi 300 años antes. Estamos volviendo. Ahora vamos a ver por qué trae estas dos historias que sucedieron cuando muere Yoshua bin Nun, y luego no había nadie todavía hasta que luego escogieron a un líder que se llamaba Otniel ben Kenaz. Ya esa historia ya la vimos, pero ahí hubo todo un lapso que no hubo nadie. Y en el Shofetim dice, Kol ish ayashar be'enav ya'aseh. Cada uno hacía lo que se le antojaba. Cada uno hacía lo que quería. Terminó Moshe, terminó Yoshua. No había un líder, y como no había un líder, quien encaminara al pueblo de Israel, porque había jajamim, había grandes, pero no eran, vamos a decir, como un líder que podía imponerse, hasta que luego llegó Otniel ben Kenaz. Estas historias, hoy vamos a contar una. Ahora vamos a ver por qué entonces este Sefer Shofetim la trae acá. La tenía que haber traído estas historias, ¿sí? Después de Yoshua bin Nun. Eso es lo que también vamos a ver. En el tiempo de los Shofetim vivió un hombre, se llamaba Mija, ¿sí? En español le dicen Michá, ¿ok? Pero no Michan, Michá. Okay. Sí, pero vamos a decirle como es en hebreo el nombre, Mija, ¿sí? Que siempre tenía una cualidad increíble. Tenía Achnasat Orjim. Su casa siempre la tenía abierta. Perek 17, Tetzaim, Yutzaim. ¿Ok? Siempre de Shofetim. Siempre tenía su casa abierta, así como Abraham vino. Siempre su casa abierta para todos los que... Era algo increíble porque todo el mundo sabía que esa casa estaba abierta. Entonces cuando uno pasaba por ahí, inmediatamente iba a su casa, se hospedaba ahí, y no solamente le daban hospedaje, sino que aparte le daban de comer, le daban de tomar, que duerma, lo atendían increíblemente. Eso era la cualidad que tenía para invitar a todos sus huéspedes a pasar ahí. Pero, ¿quién era realmente esta persona Mija? Para eso tenemos que un poco retrasarnos en el tiempo. Cuando el faraón, cuando Paró, en Misraim, los judíos estaban en Egipto, había emitido decretos que todos tenían que trabajar. Y en un momento, tanto fue la presión que tenían una cuota para poder terminar lo que tenían que trabajar. Cada uno le daba, tú tienes que construir hoy 3 metros de pared, vamos a decir, ¿no? No eran las pirámides, no tiene nada que ver las pirámides, ¿sí? Entonces tenían que construir construcciones. Entonces cada uno tenía una cuota diaria de construcción. Llegó un momento que hasta después, cuando vino Moshe y se quejó, entonces dijo, ahora va a ser peor, ahora ni siquiera le voy a dar los ladrillos. Antes le daba los ladrillos para construir. Ahora tienen que ir a fabricar los ladrillos y la cuota es la misma. O sea, tienen todo un tiempo para esperar para fabricar los ladrillos y la cuota tenía que ser la misma. Entonces, cuando no la completaban, cuando esa cantidad, esa que tenía que construir, no la completaban, entonces puso un cruel decreto. ¿Cuál fue el decreto? Si no la completas, entonces con tus hijos chiquitos vas a completarla. Entonces era algo totalmente, algo cruel que nunca se escuchó una cosa así. Bueno, hace el 7 de octubre, sí, hasta el 7 de octubre, sí. Ok, entonces agarraron y metían a los niños vivos
en las paredes para poder completar, ¿sí? Y si uno dice, bueno, eso es una metáfora o eso es una cosa que trae el Midrash, porque la Torá no te lo dice, pero se encontró hace unos años en unas excavaciones, en unas paredes, esqueletos de niños, ¿sí? No es algo que solamente uno piensa que es un Midrash. Se encontró, hasta salió en la revista esta famosa, National Geographic, ¿sí? Como en unas excavaciones se encuentra unos niños en las paredes, ¿sí? Y según lo que sacan del carbono 14, coincide con, y aunque no coincida, sabemos, pero coincide con lo que, por lo que el pueblo de Israel clamó a Dios. ¿Cómo puede ser una cosa así? Una cosa es ser esclavo, otra cosa es que maten a los niños y completen la cuota de trabajo. Cuando Moshe, que estaba como príncipe en el palacio del rey, de Paró, vio esa atrocidad, ¿sí? Se dio cuenta de algo, también fue y le reclamó a Kadosh Baruj Hu, fue y le reclamó a Hashem. ¿Sí? Como vio, ¿cómo pueden haber despreciado a los hebreos de tal manera? Entonces cuenta la Torá que él fue y le dijo, Moshe le dijo a Kadosh Baruj Hu, tú me has enviado para liberar al pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué permites que sucedan estas cosas? Fue y se quejó Moshe con Hashem. En ese momento a Kadosh Baruj Hu le dijo, yo tengo mis razones, ¿sí? Es mejor que estos niños no sobrevivan, porque con el tiempo estos iban a traer muchos problemas al pueblo de Israel. No obstante, le dijo Dios, si tú así lo deseas, entonces puedes rescatar y resucitar a uno solo. Te doy la chance que resucites y que lo rescates a quien quieras, a uno, ¿sí? Y verás cuál es la justicia de mi proceder. Te lo dejo a tu criterio. Moshe entonces decidió salvar a un niño, a uno de esos niños que estaban enterrados en las paredes. Su nombre era Mijá, ¿sí? También conocido como Mijayau, con el yud que al final, Mijayau. ¿Ok? ¿Por qué vamos a ver, por qué le pusieron también el nombre de Hashem al final? Justamente por el Achnasat Orjim, por esta cualidad que tenía de invitar a todo el mundo. Era algo que llamaba mucho la atención. Aunque en el libro de Shofetim no nos cuenta el motivo por el cual, o sea, no es que te cuenta este motivo, sino es que te habla de esto. Pero, de todas maneras, cuando Moshe lo adoptó a este niño, a Mijá, y iba a todos lados con él. En un momento más adelante, cuando ya tienen que salir de Egipto, había una promesa que Yosef Asadik, ya había fallecido hace mucho tiempo, había hecho prometer y dijo que no van a salir, no pueden salir si no se llevan a mis restos, a Eretz Israel, a enterrar en Eretz Israel. Sabemos que está enterrado en Shechem. Entonces, cuando todo el mundo estaba, todo el pueblo hebreo estaba buscando, ya preparando las maletas, preparando todo para salir, muchos estaban en las casas de los egipcios buscando que les den oro, joyas y todo. Moshe Rabbeinu no se dedicó a eso. Moshe fue a buscar a Yosef. Sabía que dónde estaba Yosef. El faraón sabía de este juramento. Entonces, cuando muere Yosef, lo embalsaman y lo meten adentro de un féretro, ¿sí? Y lo tiran, un féretro totalmente hermético, y lo tira al fondo del río Nilo, porque dice para que no lo puedan sacar a Yosef el día que se quieran ir los judíos. Moshe Rabbeinu, entonces, fue con una niña que ya era muy grande, era ya una señora que había sido niña cuando pasó eso, y le preguntó a Sarah Bat Asher, le preguntó, ¿dónde sabes, alguna vez escuchaste en tu generación dónde habían aventado el féretro? Entonces le dijo, sí, en el río Nilo, por ese sector. Moshe Rabbeinu fue y, obvio, estaba acompañado con este niño que él había resucitado. Entonces escribió en una placa de barro, ¿sí? Y puso Aleshor, porque el sobrenombre de Yosef que le había puesto su papá era el toro. Cada tribu, o sea, cada hijo de Jacob tenía un sobrenombre, ¿no? Yosef era Shor. Entonces le puso que suba el Shor.
que suba el toro. En ese momento, inmediatamente, con el nombre de Hashem, puso un nombre, el Shema Meforash, un nombre oculto de Dios, y empezó a flotar ese féretro. Moshe lo agarró, y mientras Moshe se encargaba de sacarlo, era muy fuerte y cargarlo, Mijá, que estaba al lado de él, este niño, se quedó con esta placa de barro y se la guardó en su bolsa, que decía Aleshor. Más adelante, luego, cuando salen de Egipto, llegan a Har Sinai, y Moshe subió al Har Sinai, le dijo que iba a estar 40 días, pero a los 40 días no bajó, pero todavía hacía falta completar los 40 días, pero todo Israel empezaron a decir, no, pues ya pasaron 40 días, en verdad faltaban 6 horas, y empezaron a desesperarse, les agarró Eliezer Hará y dijeron, Moshe Rabbenu ya murió. Hay quien dice que Eliezer Hará les hizo ver como el féretro de Moshe, pero no quiero entrar en eso. De todas maneras, ellos se desesperaron y fueron con Aarón, haznos Moshe no está más, entonces nos tienes que hacer un líder, ¿sí? Nos tienes que hacer una idolatría, tenemos que creer en algo. Entonces a Aarón lo iban a matar, entonces ya vio que habían matado a otro, entonces agarró él, dijo, para ganar tiempo, vayan con sus esposas y díganle que le den todo el oro que tienen. En total, las esposas no van a aceptar tan rápido, porque también las mujeres no querían hacer el becerro de oro y no hicieron el becerro de oro. Por eso todas las mujeres sí entraron a Eretz Israel y todos los que murieron en el desierto fueron solamente los hombres, los 600,000 que murieron de 20 a 60 años. Las mujeres sí entraron. Entonces las mujeres, Aarón dijo, en lo que van, y le van a pedir, y hasta que traigan, y hasta que hagan, y hasta que lo fundan, y hasta que hagan el becerro, ya bajó Moshe Rabbeinu. Voy a ganar tiempo. Al final los hombres fueron y no les pidieron a las mujeres, sino que le arrancaron las pulseras, los aretes, todo lo que tenían de oro, sin pedirle, y entonces llevaron y lo pusieron en una olla gigante para fundir todo eso. Total, ahí iba a pasar un buen tiempo hasta que funda y después tiene que formarlo. Vino este niño Mijá, que tenía esa placa, y la echó adentro, y esa placa era un nombre de Dios que decía Aleshor, que suba el toro. Y en ese momento inmediatamente, por arte de magia, subió y se hizo algo increíble. Aarón nunca se imaginó que iba a ser tan rápido, y sube y se hace el becerro de oro. Y ahí todos empiezan a adorar al becerro de oro, y ya sabemos la historia, que cuando baja Moshe Rabbenu, Dios le dijo, Lech red, kishijetan meja, baja porque tu pueblo pecó, porque había mucho ruido, mucho escándalo. Cuando baja, ve lo que está pasando y ahí avienta y rompe las lujot. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que ahora, eso ya pasó. Se creó el becerro de oro y al final, después todos sabemos lo que pasó y después 40 años en el desierto. Solamente los que no entraron a Eretz Israel y tuvieron que morir durante 40 años son todos los que tenían de 20 a 60 años. Por lo tanto, Mijá, que no tenía 20 años, él sí entró a Eretz Israel, aunque había hecho el becerro de oro. No es que lo había hecho, él solamente tiró la plaquita. Ok, aventó la plaquita. Entonces, luego de esto, entran a Eretz Israel. Estamos hablando, después muere Yoshua. Y resulta que la mamá de Mijá, ella siempre tenía un dinero ahorrado, tenía 1000 monedas de plata, que siempre tenía una cantidad grande que tenía, y siempre lo tenía guardado, pero un día le desapareció a la mamá de Mijá este dinero. Entonces empezó a buscarlo, se dio cuenta que alguien se lo robó. Entonces en ese momento salió, para que todo el mundo escuche, y empezó a maldecir, y maldita la persona que ha robado este dinero, y le dio una serie de maldiciones. Entonces, luego resulta que el que había robado ese dinero era su hijo. Entonces, pero su hijo nunca le había dicho a la mamá. Él quizás pensó que como no tenía papá, había fallecido su papá en el desierto, entonces pensó que quizás la herencia que le dejó no es para la mamá, entonces quizás pensó que le correspondería a él, porque aunque tenga el dinero de la mamá, pero bueno, la Torah dice que la herencia no la hereda a la mamá, sino que la hereda el hijo. Entonces él hizo abuso, digamos, usó ese dinero sin que nadie, nunca le dijo a la mamá. Pero después, cuando vino
la mamá y escuchó la maldición, y que se muera esta persona, y que no tenga olam haba, y de todas las cosas que dijo, entonces vino y le reconoció a la mamá. Mamá, yo fui el que te saqué el dinero. No cuenta ahí el libro Shofetim por qué sacó el dinero, no dice para qué. Quizás es, como dije, porque pensó que como su padre había fallecido, entonces le correspondía a él. O quizás la intención era de tomarlo prestado y después regresárselo más tarde a su mamá. Pero cuando Mijá escuchó la maldición de su mamá, se dio cuenta de lo que había hecho y estaba arrepentido. Entonces, como dijimos, fue con su madre y le dijo que él había sido el que tomó el dinero, pero su mamá, cuando se dio cuenta que era el hijo, entonces dijo: no, hijo, no te preocupes, mi maldición no se aplica en ti. No se va, ¿sí? Todo lo que me pertenece es tuyo porque tú eres el heredero de tu padre. Yo solo maldije para proteger el dinero, para que la gente escuche, pero tú serás bendecido, no te preocupes, no te va a caer a ti la maldición. Y así fue, eso fue lo que pasó. Entonces Mijá inmediatamente le dijo a su mamá que le iba a devolver el dinero. Y así fue. Le dijo: está bien, la mamá le respondió: está bien, pero no obstante, yo no puedo quedarme con ese dinero, porque yo, aparte de maldecir, también prometí que si yo llego a encontrar ese dinero, lo voy a hacer santo, lo voy a donar para algo. Entonces yo ya no quiero ese dinero, ya no lo puedo utilizar. Yo dije: si encuentro el dinero, todas esas 1000 monedas las voy a donar a algo sagrado. Por lo tanto, no hace falta que me lo devuelvas. Lo que sí necesito es usarlo para algo sagrado. Por lo tanto, entonces quiero hacer algo para Dios. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Necesito hacer una estatua, ¿sí?, para Dios, ¿sí?, para servir a la estatua, pero pensando que yo estoy sirviendo a la estatua como un enviado de Dios. No quiero servir a la estatua, no quiero hacer idolatría, quiero servir a la estatua, a la idolatría, a la imagen, ¿sí? Entonces, para Dios. Por lo tanto, y necesito que tengamos, para esto, necesito, ¿qué pasó con esto? Mandó a hacer bueno, con ese dinero, le dijo: vamos a hacer, con el dinero que me vas a devolver, no me lo devuelvas, vamos a mandar a un herrero que haga un becerro, que haga una. Entonces, por lo tanto, quiero que uses ese dinero, ¿sí?, para hacer una imagen en honor a Dios, y así tendremos nuestro propio templo para servirlo. Quiero que también hagas un templo, ¿sí?, hagas un santuario. Aparte estaba el Mishkan, pero para que tengamos nosotros un propio templo para servir a Dios. Sin embargo, la mamá de Mijá, claro que estaba cometiendo un grave error, ya que la Torah prohíbe hacer una imagen, aún en honor a Dios. Por eso en las sinagogas, en los rituales, no se puede tener imágenes. No hay que tener imágenes ni siquiera cuadros de jajamim adentro del lugar donde se reza. No es bueno. Entonces, como dijimos, esta historia sucedió en una época cuando cada nación servía a las imágenes, todas las naciones donde habían conquistado Israel y todos los alrededores, excepto el pueblo de Israel. Y como ya lo habíamos estudiado, después de la muerte de Yoshua, los judíos no habían expulsado a todas las naciones. Había una orden de expulsar a todos para que no se contaminen, y ellos no lo habían hecho, y eso fue como lo había ordenado Hashem, y no lo hicieron. Entonces, ellos veían como sus vecinos servían a los dioses. Y los kenanitas tenían muchos templos, y cada familia tenía imágenes en su hogar. Por lo tanto, la mamá de Mijá pensó que mientras ella utilizara esa imagen en honor de Dios, estaba permitido, ¿sí? Estaban un poco ya también acostumbrados a todo lo que veían. Sin embargo, Mijá dijo: mamá, yo te regreso el dinero porque no es mi idea de hacer una imagen, ¿sí? Yo mejor te regreso el dinero. Entonces la mamá decidió hacerlo ella misma. ¿Qué hizo? Agarró las 1100 monedas que tenía, utilizó 200 monedas de plata para pagarle a un herrero, ¿sí?, o sea, como mano de obra, y las otras 900 que las funda, para con eso crear
una imagen. O sea, no, con 900 monedas fundidas crean una imagen y con las 200 restantes es el pago del sueldo por el trabajo al herrero. Tomó las 900 monedas el herrero y las restantes para fundirlas y así se formó una imagen. Una vez que ya tenían la imagen, ¿sí? Aunque esta imagen es de oro, pero era la imagen de plata, ¿ok? Entonces, una vez que ya tenían la estatua, toda la mamá, la madre le dijo a Mijá, quiero que esta estatua la pongas en tu casa. Al principio dijo, en tu casa, quiero que la lleves a tu casa. Mijá debería haberse negado, porque según la Torah está prohibido conservar una imagen. Sin embargo, Mijá le hizo caso a su mamá, y este fue su primer pecado, su primer abón, que luego condujo a otros pecados aún mucho más peor. Luego de un tiempo, Mijá decidió que, porque él no quiso, dijo, no, yo no lo quiero, bueno, entonces llévatela a tu casa. Ahora, ¿qué pasó? Después de un tiempo, Mijá decidió que tenía que colocar esa estatua en un lugar especial, en un lugar santo, no podía estar en su casa. Por lo que mandó, entonces construyó un santuario para esa idolatría. El templo ese también contenía, ¿qué hizo? Le hicieron un efod. Un efod es el pectoral del Cohen Gadol. Una imitación, obvio, no con las piedras preciosas y todo, pero le hicieron así para ponerlo también ahí. Y a su vez, hicieron unos terafim. ¿Qué son terafim? Escuchen bien. Son terafim. ¿Qué son terafim? Son unas estatuas de formas humanas que mediante unos dispositivos con hechicería se los ponían y entonces hablaban y predecían el futuro. O sea, era como magia negra, hechicería, lo habían aprendido también de todos los pueblos alrededor, de Egipto, que era el número uno en todas estas cosas. Incluso les ponían y podían decir el futuro, o predecir, o quizá no era la verdad, pero como las gitanas, ¿no? que predicen el futuro. A veces le pegan y 100 veces no, y 2 le pegan. Toda la gente dice, mira, pasó, porque al que le fue bien, te va a decir, sí, mira, tuvo razón, y ahí se empieza a comentar. Bueno, algunos sí le adivinaban. Entonces, Mijá puso eso en su templo que había hecho, en su santuario, y designó a uno de sus hijos como Cohen, tipo Cohen Gadol, como el Cohen sacerdote, aunque él no era Cohen, pero necesitaba alguien que sea el encargado, el líder, como un sacerdote. El Cohen tenía que encender las velas, tenía que hacer el ketoret, o sea, el incienso, o sea, tenía que quemar las especies, como dijimos, y también era el encargado de rezarle a Dios para que ayude a la gente por medio de estas estatuas. Lo increíble fue que hacían ketoret. El ketoret era un incienso, y el humo del ketoret, el Mishkan Shiloh, el Mishkan, o sea, ¿sí? Antes del Bet HaMikdash había un Mishkan. ¿Cómo se dice Mishkan? Un santuario. Que ahí después donde rezó Haná, ¿no? Para tener a Shemuel. En Israel, el que va a Israel, seguramente que fueron, y si no se los recomiendo, vayan en Shiloh, que toda una maqueta y todo el lugar exactamente donde había sido el Mishkan. Ahora lo van a ver en Israel. Acá está el lugar donde era el Mishkan. Este era el Mishkan, y está el lugar exactamente donde era el sitio del Mishkan Shiloh. Lo increíble era que como no estaba tan lejos el santuario que había hecho Mijá, cuando el humo se elevaba, a veces se juntaban hasta los dos humos en el cielo. O sea, el humo que salía del Mishkan y el humo que salía del santuario de Mijá. Cuando los malajim, los ángeles, vieron esto, tan gran desprecio, quisieron bajar y destruir el templo. Así trae el Midrash, bajar y destruir el templo de Mijá. Sin embargo, Dios no los dejó. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no dejó a los ángeles para que destruyan el templo de Mijá, que había hecho justamente para servir a las imágenes? El Talmud explica en el Tratado de Sanedrín, la página 101b, que Hashem detuvo a los ángeles que no destruyan porque Mijá hacía Achnasat Orjim. Miran lo que es invitar y atender bien a los huéspedes, que por eso le prohibió a los ángeles
no destruir, aunque estaban haciendo idolatría, Abodá Zará. No, esto es otra cosa, pero ustedes no pueden destruir porque él en este momento está protegido porque hace Ahnasat Orjim, recibe a la gente en su casa. Y es por ese mismo motivo que vamos a ver que durante tantos años de vida que vivió Mijá, y vamos a ver que vivió muchísimos años, nunca recibió castigo. O sea, por todo lo que hizo, que vamos a escuchar. A pesar de que le causó tanto daño al pueblo de Israel, vemos de aquí lo que es la importancia de recibir y atender a la gente necesitada. Incluso esa misbah, Mijá no la hizo Leshem Shamaim. No es que Mijá hacía esa misbah porque con la intención de hacer una misbah, sino que él lo hacía con la finalidad de atraer a la gente a su idolatría. Los recibía en su casa, les daba de comer. Bueno, ahora mira, pasa acá, ahora vas a agradecer al Dios. O sea, no es que lo hacía Leshem Shamaim, pero de todas maneras lo hacía. Entraba la gente a su casa y de cualquier manera eso se le atribuyó como un gran mérito y eso fue lo que protegió a Mijá. Algo impresionante. Como habíamos mencionado al principio, esta historia de Mijá fue después de Yoshua, que ya había fallecido, y entre Yoshua y el primer profeta Otniel todavía no había sido designado, porque, como dijimos, por lo tanto era una época que no había un líder. Por lo tanto, nadie alzó la voz contra esa casa. Era una casa famosa, un templo famoso, un santuario famoso que todo el mundo pasaba. Y entonces cabe la pregunta, si esta historia sucedió antes del tiempo de Otniel, después de Yoshua, ¿sí? debería haber sido mencionada ahí. ¿Por qué hasta el final del Sefer Shofetim? ¿Por qué Shemuel, que fue el que escribió todo el Sefer Shofetim, cuando escribió todo esto, por qué no lo puso en orden cronológico? Contestan los Jajamim que Dios no quiso comenzar el Sefer Shofetim con esta lamentable historia. Y la que sigue después, que está aún peor. Ya que, no vamos a hablar igual, después lo vamos a hacer, ya que no quería que las naciones dijeran, miren el pueblo de Israel, apenas entraron a Eres Israel, se establecieron en la tierra y comenzaron a hacer idolatría. No quería que eso digan las naciones, por eso, como luego veremos al final que todos los Shofetim pasaron, ¿y por qué ningún juez durante 300 años destruyó todo este templo? 300 años, está bien, que las construyeron, pero después vino Shimshon, o vino Otniel, o vino de todo, Ehud Ben Gera, todos los Jajamim, Deborah Neviá, todos, ¿por qué no lo destruyeron? Entonces, pero antes también vamos a ver que las historias de Shimshon y la imagen de Mijá fueron intencionalmente puestas junto uno con la otra. O sea, terminamos con la historia de Shimshon y ahora empezamos con esta idolatría de Mijá. ¿Por qué? Ya que ambas nos enseñan una lección. ¿De qué? Que el dinero tiene un poder de transformar en mal a la gente. Porque Dalila, la esposa de Shimshon, ¿sí? traicionó a su esposo. ¿Por qué traicionó a su esposo? Le habían ofrecido 1100 monedas de plata. Exactamente. 1100 monedas de plata le ofrecieron los pelistí para que traicione a su esposo y que le diga dónde tenía la raíz de la fuerza. Y al final, después de mucho tiempo, al final el esposo le reveló y ahí fue cuando pasó todo lo de Shimshon, que lo mataron. Lo mismo acá, lo mismo sucedió con la mamá de Mijá, quien también poseía 1100 monedas de plata y con ese mismo dinero tuvo la idea de hacer una imagen. Por eso también juntaron la historia de Shimshon con esto. Pero, ok, hizo esa imagen, hizo ese templo, la gente venía ahí. Había un hombre de la tribu de Leví llamado Jonatán. Sí. De Efraín, sí. Ajá. Había de Har Efraín. Había un hombre de la tribu de Leví llamado Jonatán. Y presten atención a esto, que está increíble. Él vivía en Betlehem, ¿sí? Sabemos que los de la tribu de Leví no tenían tierra, sino que vivían en todas las Betlehem de Judá, de la tribu de Judea, de la tribu de Judá, por Jerusalén. Pero los Leví vivían en todas partes, porque eran los que transmitían la Torá. Entonces, Jonatán, resulta que, y los Leví tampoco no tenían, antes todo el mundo se dedicaba al campo, ¿sí? Al trabajo agrícola, pero los Levíim no tenían campos porque no tenían, entonces por eso todo les daban sus maaserot, sus diezmos y le daban todas las cosas que tenían que traer y
Zeró Alejayá en Bequebá, cuando hacían shejitar un animal, tenían que darle una parte del animal a los Levim. Entonces los Levim bebían de la caridad, ¿sí? Unos más, unos menos, pero vivían de la sedacá los Levim. Este joven, Jonatán, no poseía, como dijimos, no tenía ninguna tierra. Sin embargo, al igual que todos los demás Levim, Jonatán se mantenía también por los maaser, por los diezmos que el pueblo de Israel les daban de la cosecha, pero él no recibía suficiente para que le alcance para vivir, por lo que tanto decidió viajar alrededor de Eretz Israel para buscar un trabajo. Dijo, yo me voy de acá, no tengo trabajo, ya no quiero vivir de la caridad, quiero buscar un trabajo. Entonces se fue y empezó a buscar trabajo por todos lados, hasta que un día pasa por Har Efraim y como Jonatán todo el mundo sabía que en esa casa se recibía a todos los huéspedes y le daban comida y todo, entonces decidió entrar a esa casa para que lo hospeden ahí hasta que después sigue de camino hasta otro lugar, como de paso, ¿no? Cuando Mijá encontró que estaba en la casa, porque en la casa había mucha gente, entonces no uno solo, siempre había muchísima gente. Entonces, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Le dijo, no, yo soy Jonatán. ¿De dónde eres? Yo vivo en Judea, en Judá, pero yo soy Leví. ¿Tú eres Leví? Leví son los sacerdotes, los Kohanim, Leví. Dijo, yo pertenezco a la tribu de Leví, yo vivía en Betlehem, Judá, ¿sí? Y Betlehem es por donde está enterrada Rachel, ahí es Betlehem, ¿ok? Pero ahora estoy buscando mudarme a un lugar donde pueda encontrar un trabajo, porque la vida es muy difícil. Dijo, yo tengo un buen trabajo para ti. Nosotros tenemos nuestro propio templo y justo estamos necesitando una persona, un sacerdote. Te ofrezco este trabajo con un sueldo anual de 10 monedas de plata, que era mucho. Imagínense en cuánto eran 1100. Además, yo me encargo de todo lo que necesites, comida gratis, ropa gratis. Mijá, entonces le enseñó a Jonatán el santuario y con la imagen que tenían en la casa y todo, el efod, el pectoral del Cohen Gadol. Este joven Jonatán era un leví, era muy decente y era de una muy buena familia. Su papá se llamaba Jonatán, su papá se llamaba Gershon, su abuelo se llamaba Moshe Rabbenu. ¿Okay? Era nieto directo de Moshe. Entonces, cuando el Naví lo menciona, y dice, Jonatán, ben Gershon, ben Menashe, no dice el nombre de Moshe. Pero cuando escriben en el Naví, ustedes van a ver que Menashe tiene una nun, y la nun está como que no está alineada. Los Jajamim no quisieron decir que era nieto de Moshe, solamente pusieron hijo de Gershón, hijo de Menashe. Si ustedes quitan la nun, ¿sí? Queda Moshe. ¿Ok? No quisieron, por eso en todos los Nevi'im vean que dice Menashe y la nun está levantada. Nada más quisieron decir, mira, es hijo de Menashe, pero tienes que saber que era hijo, para no relacionar, ¿sí? A Moshe Rabbenu, a Moshe con él, porque hizo Avodat Zará y después vamos a ver que sus descendientes también. Entonces, no quería ligarlo directamente a Moshe. Incluso la Gemara continúa diciendo que, ¿cuál fue el motivo que Moshe tuvo un nieto que hizo Avodat Zará? ¿Cómo puede ser? La Gemara explica porque se casó con Ziporá, la hija del sacerdote de Miriam. Afirmo que Ziporá era una sadeket, pero su suegro era un sacerdote. Después Teshuvá se convirtió, pero era originalmente un sacerdote, que se heredan a veces los genes. Entonces, pero por otro lado, y esto es muy, muy importante, hasta que llegamos tarde, pero entonces, Jonatán no creía, ¿sí?, que Dios ayudaba a alguien por medio de esos objetos. Él sabía que no. Tampoco él adoraría a esa imagen, ya que sabía que eso estaba prohibido. No es así. Él necesitaba un trabajo y eso era una oferta muy tentadora. Se consiguió. Si aceptaba, podría vivir cómodamente. No obstante, si no aceptaba, tendría que andar siguiendo en las calles pidiendo caridad. Por un lado, él decía, por un lado, Dios quiere que yo me gane la vida trabajando decentemente y viviendo, y que no viva yo de la caridad. Por otro lado, sé que está prohibido servir a una imagen, por lo tanto,
tomó una decisión. Yo voy a fingir que soy un sacerdote de este templo para que mi hija me pague el sueldo, pero en secreto le voy a explicar cuando venga la gente, estás equivocado, ¿sí? Esta imagen no te va a ayudar en nada. Nada más. ¿Sí? Pero por otro lado, cobro el sueldo. Y cuando viene la gente a hacer idolatría, no pierdas el tiempo aquí, vete a tu casa, esto no sirve para nada. O sea, pensó que eso iba a estar bien, incluso hasta pensó que haría él dijo, seguramente lo que voy a hacer es una misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a ayudar a la gente a avisarles que no sirvan a las imágenes. Entonces Jonatán tomó esta decisión, pensó de esa manera y decidió aceptar el trabajo. ¿Tenía razón Jonatán o no tenía razón? Sí. Claro que no. ¿Tú qué vas a meterte ahí como sacerdote para avisarle a la gente que no? Tú no puedes pecar para que otros no pequen. Eso está prohibido. Él debería de haberle dicho a mi hija que la Torá prohíbe esas cosas, por lo que tanto tenía que destruir esa imagen. Y si mi hija se hubiese negado, si no lo hubiese escuchado mi hija, él tenía que ir con el Sanedrín y decirle, señores, ¿cómo están haciendo esto? Sin embargo, mi hija no hizo nada, sintió que él tenía que ganarse la vida y que estaba correcto lo que hacía Jonatán, por lo que Jonatán se quedó en la casa de mi hija y se volvió muy querido de la familia, lo adoptaron, fue considerado como si fueran sus propios hijos y dijo dijo mi hija, Hashem estará contento con lo que yo estoy haciendo, porque mira, hasta me mandó un Cohen. Quiere decir que Dios me mandó un Cohen. Entonces está feliz de lo que yo estoy haciendo, está perfecto de lo que yo estoy haciendo. Y nieto de Moshe, imagínense, faltaba que me mande a Moshe Rabbeinu. Sin embargo, Hashem en verdad había enviado a Jonatán con el propósito de probarlo para ver si él le iba a reclamar, ¿sí?, a mi hija por la boda zara, pero desgraciadamente Jonatán no pasó la prueba debido a su deseo para tener un mejor ingreso y mucha gente venía a visitarlo de todas partes, algunos iban a preguntar por su futuro a los terafim. Todo esto que le estoy contando se descubrió en 1979, toda la casa, dónde se hacía la boda zara, dónde está el templo, todo se descubrió en las excavaciones. Ahora te les voy a mostrar, y si no en la próxima clase. Algunos iban a preguntar acerca de su futuro. Por eso iban acá, querían preguntar acerca de su futuro. Entonces, otros iban porque creían que la imagen era un dios y lo servían. Mientras Jonatán actuaba como un verdadero sacerdote, ya que él no quería perder su trabajo. Él rezaba y cantaba delante de la idolatría, así como mi hija le había enseñado que tenía que hacer. Aunque exteriormente, dice Jonatán, demostraba que él era un Cohen, pero interiormente él sabía que todo eso no valía la pena y no servía, no tenía ningún sentido. Pero a veces él le decía cuando venía la gente, oye, todo esto no sirve para nada, ¿para qué traes ofrendas? No sirve. Entonces la gente a veces de repente le preguntaba, ok, tú tienes razón, es ridículo servir a esta imagen, entonces ¿por qué tú estás aquí? ¿Para qué estás aquí? Sí, Jonatán le decía la verdad, por favor, la verdad no le digan nada a nadie, pero yo no tengo otra opción, tengo que hacerlo por parrasá, por dinero, por mi sustento. Entonces, todo esto era un problema que era muy, muy, muy grave. Todo esto que están viendo. Entonces, él hacía también sus servicios. Incluso en ese lugar donde le estoy diciendo, se encontraron en las excavaciones varios objetos de servicio que se dedicaban, como el Bet HaMikdash, ¿sí?, que hacían todo esto. Bueno, entonces, cuando repartió Yoshua en su momento a las tribus la tierra de Canaán, ¿sí?, acá vemos cada tribu donde estaba Yehudá, cada tribu tenía, ¿sí?, su lugar. Ustedes ven acá este color verde, dice Dan. ¿Qué sector es? Tel Aviv. Tel Aviv, Yafo, era lo que le tocó a la tribu de Dan. La tribu de Dan estaban inconformes. Aunque salieron en el Goral, todo habían hecho por sorteo, pero ellos decían, nosotros somos muchísimos, era mucha gente la tribu de Dan. Y nos tocó un pedazo tan chiquito acá, necesitamos más. Vean acá arriba, donde dice Dan, ahora les voy a mostrar un poco mejor. ¿Sí? Vean acá, Dan. Y acá Dan, ¿cómo? ¿En dos lugares? Menashe es otra cosa, porque Menashe estaban del otro lado del Jordán y acá, pero todas las tribus no. Entonces, Dan, ¿por qué está acá? Que era un pedazo, todo esto, ven que dice acá Yafo, justo arriba de Ashdod, todo esto que es Tel Aviv, todo lo que está es lo que le tocó a Dan, ¿ok?
pero resulta que tiene un pedazo mucho más grande acá. ¿De dónde salió esto? Si nunca lo habíamos estudiado. Dan fueron inconformes y entonces era como ellos no estaban satisfechos por la parte que les había tocado, ellos sentían que necesitaban mucho más tierra porque eran mucho más numerosos que las otras tribus. Por lo tanto decidieron salir a conquistar, todavía estaban en la época de la conquista. De más tierra, entonces enviaron a unas personas, a unos espías que vayan al norte, a una tierra que se llamaba Laish, ¿sí? Miren dónde está el Hermón, ¿ven? Acá, exactamente abajito del Hermón. Todo eso se llamaba la tierra de Laish. Toda esa parte nunca fue conquistada. Tenía que haber sido conquistada, pero como dijimos, muchos lugares en Eretz Israel no fueron, se lo dejaron, tenían que haber sacado a todos. Pero era muy arriba, muy en el norte. ¿Quién va a ir hasta ahí? Hace mucho frío. Entonces ya no fueron. Pero era un lugar muy fértil. Entonces los de Dan dijeron, vamos a ir, mandaron gente para acá para ver si está fácil conquistar ese lugar. Entonces, fueron hasta allá. Ven, acá arriba también se ve. Miren hasta dónde está. Arriba de todo, Dan. ¿Ven? Hasta arriba de todo. Casi estamos hablando lo que hoy en día viene a ser Líbano. O sea, eso hoy en día no pertenece a Israel. Según la Torah sí, pero era parte del Líbano. Ven que acá dice Tiro. Acá, sí, dice Tiro. Estamos hablando por acá. Quiere decir que... ¿En qué año conquistaron? Lo tenemos acá. Es el año, en hebreo, 2516, 1244 antes de la era común. Sucedió todo esto. Entonces, o sea, 1244 años antes del año 1. ¿Ok? Si quieren saber cuántos años son 1244 más 2025. Mientras ellos iban estos espías iban hacia el norte para conquistar todo eso, decidieron pasar de camino, iban a Laish, a este lugar hasta arriba, decidieron pasar y hospedarse en la casa de ¿quién? De Mijá. Cuando se hospedan ahí, están hospedados, están comiendo, están cenando, y escuchan a alguien que una voz muy bonita que está rezando en el templo. Y dice, esa voz es conocida, nosotros lo conocemos. ¿Quién es el que está cantando tan bonito? Y cuando le dicen, no, se llama Mijá, lo fueron a ver. Y cuando lo ven a Mijá, que ellos lo conocían, porque Mijá también había pasado por todos los lugares para buscar trabajo, entonces lo conocían, y Jonatán lo conocían, porque también pasó por donde estaban ellos. Cuando lo ven y sabían que era el nieto de Moshe, y le dicen, se asombraron. Y entonces, ¿qué estás haciendo, Jonatán, acá? Entonces, Mijá le dijo, no, él es nuestro sacerdote. No lo podían creer. Entonces, ¿qué dijeron? ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedes servir a esta idolatría? ¿Acaso tú no eres el nieto de Moshe? Le dijo, miren, no tengo otra opción. Les dijo Jonatán, esta es mi sustento. Si no, sería por esto, yo tendría que estar pidiendo limosna en las calles. Y mi padre me enseñó, que le enseñó a su papá, o sea, que Moshe, ¿sí? Algo que está escrito en la Gemara, que dice así, y él lo interpretó mal. Me dijo que es mejor aceptar cualquier trabajo, aún sirviendo ídolos, que vivir de la caridad. Y es lo que yo hago. Así me enseñó mi papá, que aún puedes hacer idolatría si te pagan, pero no vivas de la caridad. Y él interpretó mal. La Gemara dice así, le dijo, Kaj me kubalani, así recibí mi betaví de Abba, de la casa de mi papá, de mi abuelo, Leolam, siempre, y Askir Adamasmo, que se emplee la persona a sí mismo, la abodazara, ¿sí? Bealis tareja beriot, y no necesite la caridad de la gente. Y él pensó que era abodazara, pero no es abodazara. ¿Qué quiere decir la palabra abodazara? Trabajo extraño. Entonces, dice, me usa la abodazara mamás, veloji, el abodazara, una abodazara. ¿Qué quiere decir? ¿Qué le quiso decir? Mira, si no tienes para comer, no te fijes si tienes que trabajar de basurero o tienes que trabajar, aunque sea un trabajo que lo sientas que no es digno para ti, y no tienes lo que comer, empléate y después busca otra cosa. Él empezó abodazara. ¿Qué es abodazara? Un trabajo extraño. Mi abuelo me enseñó, mi papá me enseñó el nombre de mi abuelo, que busque aunque sea idolatría, pero no
pero no caridad. Le dijeron, estás equivocado, no se refiere a eso, entendiste mal. Bueno, al final, esas 5 personas que también vieron que estas decían todo el futuro, dijimos, bueno, ya que estamos acá, pregúntales a ver si vamos a tener éxito en nuestra conquista. Ya estamos acá. Bueno, él les dijo, vayan tranquilos, la providencia divina los va a acompañar, solo Dios es el que hace las cosas. Bueno, entonces ellos se fueron, ya con esto termino rápido. Vean hasta dónde está, ¿sí? En la parte de arriba. Y todo esto era donde iban a conquistar, que Naanit, Laish se llamaba, ¿sí? Todo esto es en el norte de Israel. Bueno, incluso cuando llegaron ahí, bueno, avisaron, vieron que les cuento resumido ya rápido en 2 minutos, vieron que sí era una ciudad que podían conquistar, volvieron con toda la gente de Dan, de la tribu de Dan, dijeron sí, es una ciudad que no está amurallada, nadie los controla, no tienen vecinos cerca, nadie los va a venir a ayudar, vamos a conquistarla. Cuando se fueron a conquistarla, otra vez todos pasaron con 600 soldados por la casa de Mijá. Pero le dijeron, ya que estamos acá, vamos a robarles estas estatuas. Vamos a llevarlas ahí a Dan. Entonces, ¿qué hicieron? Mientras estos 5 personas entran otra vez a hablar con Jonatán, ¿sí? Lo entretienen un poco y lo van sacando hacia afuera. Y Jonatán después se encuentra que afuera hay 600 soldados, se queda platicando con ellos. Estos 5 volvieron y se empezaron a cargar y se llevaron todas las idolatrías. Cuando salen del templo, del santuario, Jonatán dice, ¿qué están haciendo? Pues, cállate la boca, no hables, te conviene, vente con nosotros, te vamos a poner como Cohen Gadol, como sacerdote, y no de una familia solamente, de toda una tribu, te conviene y te vamos a pagar mucho más. Lo convencieron y se llevaron todo el templo, todo lo que había en el templo, y a Jonatán también. Mijá, cuando ve todo esto, sale corriendo, le avisan, sale con su gente, y los de la tribu de Dan eran los más fuertes de todas las tribus. Ni siquiera se voltearon a ver quién venía a perseguirlos, pues no tenían. Cuando venía Mijá con sus hombres, se dieron cuenta, les empezó a gritar. Le dice, ¿de qué gritas? Le dijeron, ¿cómo de qué grito? Me vaciaron todo, me robaron y hasta mi sacerdote. Quédate callado o te matamos. ¿Sí? Y no hablas nunca más en tu vida. Se dio cuenta que ya se tuvo que volver, perdió todo, y ahí se fueron ellos y conquistan toda esta ciudad, ¿sí? Que se llamaba Laish, y encontraron ahí una piedra que se llama amatista. La piedra amatista era la que pertenecía a la piedra de Dan, del pectoral del Cohen Gadol, era la piedra amatista, Leshem. Dijeron, seguramente Dios, esto es una señal de que esta tierra nos va a pertenecer. Conquistaron toda la tierra, por eso la llamaron, le cambiaron el nombre, en lugar de Laish, que se llamaba, le pusieron Leshem a toda esta tierra. Ahora van a ver todo lo que hicieron todo. Y entonces con eso ellos ahí se quedaron. Desgraciadamente todo esto siguió. Pusieron ahí a Jonatán. Y Jonatán era el sacerdote. Mucha gente vino y era una forma de pensar. Está escrito en el Sefer Bereshit, Rabá, que cuando Abraham Avinu luchó contra los reyes, él había salido a perseguir a los 4 reyes. Cuando llegó mucho antes, cuando llegó hasta el terreno, hasta la tierra de Dan, ahí dice que se debilitó Abraham Avinu porque vio que sus hijos en un futuro iban a ser ahí Abodazara. Así trae. Ahí después, no, el Dagón era en otro lado. Ellos no pusieron, sí. En el norte, sí, más adelante, sí, claro, ahí pusieron todo lo que ven acá vean el Mizbeach que hicieron, todo esto es en el norte, que encontraron todas las excavaciones de todo donde se ponía la idolatría, más en el tiempo de Jeroboam. Todo esto duró hasta que vinieron los asirios y se llevaron a todas las 10 tribus, o sea, casi 300 años. Duró, algo impresionante. Y ahí se llevaron a todos, vengan, en Tel Dan, incluso es un parque ecológico que se puede ir a visitar, algo impresionante. Nada más termino con esto. En verdad, ya esto es importante, con esto termino. Después de Yom Kippur recibimos inspiración para hacer grandes cambios y para siempre ser un poco mejor. Sin embargo, muchas veces fallamos, ¿sí? Pero esto no es un motivo para que nos caigamos en nuestro servicio a Dios, ¿sí? Todo lo contrario. Hubo una historia
que una vez encontraron un Sefer Torah escrito, todo nuevo, a estrenar, en Polonia hace mucho tiempo, y no sabían si en verdad era un Sefer Torah kasher. Puede ser que lo escribió un sacerdote o puede ser que lo escribió un goy. No es kasher. No sabían qué hacer. Fueron con un Rabbi Akiva Iger, era un rab muy grande, el suegro de Hatán Sofer, y le dijeron: Jajam, ¿qué hacemos? Este Sefer Torah lo encontramos tirado en la calle. ¿Es kosher? ¿Es kasher o no? Le dijo: nada más vean. Le dije: fíjense en la última hoja. Si la última hoja, le voy a pasar acá, un segundo que les paso acá todas estas imágenes, pues, si la última hoja le falta por escribir, o sea, porque el sofer, el escriba, cuando va a hacer un Sefer Torah, lo último lo deja sin escribir para que la gente pueda completar. Entonces, fíjate, si en lo último le falta para escribir, eso es un Sefer Torah kasher, que lo hizo un sofer, un escriba, o sea, que sabe bien que se tiene que escribir así, de esa manera. Pero si lo ves que está todo completo, no sirve. Este libro no tiene santidad. El mensaje es: la perfección del Yehudí es su imperfección. Tenemos la perfección del Yehudí es su imperfección. No porque caigamos en abonot, en pecados, no. No estaba, lo checaron, no estaba completo, le faltaba, se dieron cuenta. Am Israel podemos tener la posibilidad de fallar, podemos tener la posibilidad de cometer errores. Eso hace a la perfección y por eso Hashem nos sigue eligiendo. Si una persona cae y comete errores, no hay que desanimarse, al contrario, hay que levantarse, todavía de nuevo empezar. Muchas veces vemos un jardín, ¿sí? Un hermoso jardín de un pasto. ¿Y cómo sabemos si el pasto es sintético si es artificial o es pasto verdadero? Si tú ves un pasto que está todo perfecto, eso no es un pasto real, eso es pasto artificial. Si tú ves que el pasto, ¿sí?, es un pasto real, el que no está imperfecto. Así uno se da cuenta. Si ves que el pasto está todo uniforme, sin ninguna falla, sin ningún sector incompleto en la tierra, eso se puede saber que ese pasto no es real. Pero si no es completamente uniforme, tiene imperfecciones, entonces es un pasto verdadero. La imperfección del Yehudí, la perfección del Yehudí es su imperfección. Aunque vemos todos estos abonot, todos estos pecados que cometió Jonatán y Mijá, no quiere decir que no hay teshuvá. Claro que después hicieron teshuvá. Mijá vivió casi 300 años. Estuvo hasta la época de David Amelech. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Solamente por un motivo. Explícanme, es porque Dios quería que aprendamos que cuando Dios hace las cosas, Él sabe por qué hace las cosas. Y aunque venga Moshe Rabbeinu y le reclame, mira lo que salió. Este es uno de lo que todos tenían que salir mal, pero tú escogiste al que sea. Por eso todo lo que hace Dios lo hace para bien, aunque no lo entendamos. Ese es el motivo porque vivió casi 300 años Mijá, aún haciendo idolatría, para que la gente entienda que todo lo que hace Dios es por algo. Y aunque no entendamos, y Moshe no entendía, pero mira cómo terminó la consecuencia. Entender que todo lo que hace Dios es para bien. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén.